Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de NetBeat, el primer sistema de riego con cerebro. Vamos a dar unos 5 minutitos más a que se termine de conectar, que se terminen de conectar las personas. Y 11:05 empezamos. Vamos a esperar 3 minutitos más y comenzamos. Para los que ya están conectados, muy buenos días. Mi nombre es ingeniero Héctor Kelly y soy el responsable de NetBeat dentro de Netafim México. Y para mí es un gusto tenerlos aquí conectados para que puedan entender un poquito más acerca qué es, para qué sirve y cuáles son los beneficios de esta nueva plataforma dentro de Netafim. Un minutito más y comenzamos. Vale la pena recalcar, todas las preguntas que ustedes tengan durante la presentación son bienvenidas en el chat, las pueden escribir en el chat y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo sus preguntas. A su vez, al final va a haber un espacio para preguntas y yo con muchísimo gusto también se las voy a responder por este medio. Ok. Bueno, ya son 11:05 por respeto a los que ya están conectados.
Vamos a comenzar con la presentación. NetBeat, el primer sistema de riego con cerebro. Esta va a ser la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. Tenemos descripción del producto, riego y fertirriego, calendarización, control, análisis y las 5 innovaciones por las cuales NetBeat está revolucionando la agricultura en México. Vamos pues. NetBeat es una plataforma con la cual está centrada o se creó centrada en el agricultor, ya que la interfaz con la que nosotros trabajamos o con la que trabaja NetBeat está desarrollada para ser amigable, simple y pueda cubrir todas sus necesidades desde cualquier dispositivo, ya sea una laptop o un dispositivo móvil como sistemas iOS o Android. La descripción del producto. En cuanto a la descripción del producto, como todos los productos, este también no es la excepción y se compone de un hardware y de un software. Cuando hablamos de hardware, tenemos dos elementos importantes. Uno que es el NetMCU, que es la unidad de control principal, y el NetRTU, que es la unidad terminal remota. Estos dos elementos son fundamentales para el correcto funcionamiento o el funcionamiento de la plataforma de NetBeat. Después tenemos los componentes periféricos que son sensores. Aquí en las imágenes podemos ver sensores de monitoreo de porcentaje de humedad, estaciones meteorológicas y algunos sensores hidráulicos. Y a su vez, unidades de dosificación que van desde la más básica, un sistema de inyección de fertilizante o agua de un solo canal hasta 8 canales. Lo que esta gran variedad pues nos posiciona como una solución de alta categoría. Cuando hablamos de software, quiere decir que nuestro software o la plataforma está basada en la nube. Cuando hablo de nube, quiero decir que la interfase, todo el software está desarrollado en una base de datos que no podemos ver y que esa base de datos concentra toda esta información. ¿Para qué? Para que de ahí nosotros podamos hacer un amplio análisis de datos y podamos tener una mayor concentración de datos. Es decir, si nosotros no tuviéramos esa información en una nube, tendríamos que tener pues miles y miles de elementos de hardware para poder almacenar cierta información. Por eso requerimos, así como todas las empresas grandes, trabajar con software en la nube. Otra ventaja de trabajar con un software en la nube es que nos permite tener una mayor seguridad en el resguardo de nuestros datos y por otro lado poder recibir actualizaciones en línea sin complicaciones. Vamos a ver cómo funciona NetBeat. Como lo vimos hace un momento, nosotros tenemos cierto tipo de sensores y todo empieza por los sensores de campo. Como vemos en la imagen, estos sensores de campo se conectan a una unidad terminal remota, los cuales le envían información a esa unidad terminal remota y esta a sí misma a la unidad de control principal. La unidad de control principal almacena los datos, sube esos datos a la nube en caso de que estemos trabajando en línea, ya que la unidad de control principal puede trabajar en línea o fuera de línea. Si estamos trabajando en línea, esta información se sube a la nube y ahí se almacena esa información, se analiza esa información, nos devuelve esa información a NMCU y ahí es donde nosotros vamos a poder emitir
todo el análisis para poder tomar mejores decisiones en campo. Este MCU está conectado a un equipo de fertirriego. Puede ser cualquiera de los tres que vimos anteriormente. Desde un equipo básico de inyección de un solo canal hasta un equipo avanzado de 8 canales. La tasa de inyección y los canales son variables. A este NetRTU, como pueden ver, también podemos colocarle componentes hidráulicos, los cuales nos van a permitir la apertura y cierre de válvulas por medio de radiofrecuencia de baja intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada RTU que nosotros tenemos en campo tiene la flexibilidad de poder recibir componentes como sensores e hidráulicos, así como también otro tipo de componentes. Esta sería la pantalla principal o el acceso al momento que nosotros estamos parados dentro de esta pequeña caja azul, la cual está conectada en nuestro cabezal y a su vez a un equipo de riego o fertirriego, como lo vimos anteriormente. A cada usuario nos va a pedir un nombre de usuario y contraseña. En este caso, el nombre de usuario puede ser utilizado en forma de un email. ¿Por qué un email? Para que el sistema pueda brindarnos a ese email que está registrado ciertas alertas que vamos a ver en un momento para nosotros estar enterados de qué está pasando dentro de la plataforma y a su vez qué está pasando en campo. Esta es la primera pantalla y muy importante para poder acceder al sistema. Entonces, ahora, nosotros vamos a colocar una dirección de correo electrónica válida y un password para poder acceder. Una vez que accedimos a la plataforma, nosotros tenemos un dashboard o una imagen general de lo que está pasando en nuestra finca. Si se fijan en la columna de la derecha, nosotros tenemos una serie de iconos, los cuales nos están mostrando información importante del campo. Aquí tenemos un ejemplo donde nos están mostrando las tuberías principales. Es decir, si nosotros tenemos riego activo, en estas columnas yo estoy viendo qué tipo de riego estoy dando, dónde lo estoy dando y cuánto está durando este riego. ¿Cuándo va a terminar? También puedo tener widgets personalizados para poder conocer la información de qué está pasando en campo de manera rápida. Un widget no es más que un atajo a la información que nosotros estamos o que nosotros necesitamos o que queremos ver. En este caso, tenemos en la pantalla principal o en el portafolio principal lecturas de los sensores de humedad de campo, así como lectura de conductividad y pH, para nosotros estarla monitoreando de forma rápida, veraz y segura. También podemos tener alertas técnicas, es decir, en este icono nos va a comentar el NetBit, nos va a decir cuántas alertas activas tenemos y de qué se tratan esas alertas. Es decir, si nosotros tenemos una fuga en algún componente hidráulico que está en campo, ¿por qué? Porque nosotros definimos una válvula de cierto flujo y no está pasando ese flujo por ahí, pues nos va a mandar una alerta técnica, la cual nos va a decir, oye, no está pasando el flujo que debería de pasar, en eso lo traduce el sistema en tienes una fuga. Vale la pena que revises la información. Por otro lado, podemos tener también un pronóstico del tiempo. Este pronóstico del tiempo puede ser por horas, por días o semanal o el tiempo al día de hoy. Toda esta información relevante, tanto de tiempo como los programas de riego que están avanzando en este momento, así como reportes o reportes rápidos que nosotros quisiéramos dar o tener en pues los podemos
añadir sin ningún. En la parte de abajo, en la columna de la izquierda, vemos un logo que dice agregar widget. Ahí es donde nosotros vamos a cliquear. ¿Para qué? Para poder añadir un nuevo widget o un nuevo resumen de información, la cual nosotros consideremos relevante para colocarla dentro de este dashboard principal y así poderla ver cada vez que entremos nosotros al sistema. En la parte superior, pues tenemos, o siempre vamos a tener, la versión del sistema, vamos de izquierda, de derecha a izquierda, un engrane para poder dar o brindar ajustes del sistema, es decir, quién está conectado, qué lenguaje queremos del sistema. Después tenemos la versión del sistema. Después tenemos una nubecita con una N, que quiere decir que estoy conectado a la nube, que estoy en línea. Después vamos a tener un icono de alertas, donde nos va a decir, oye, aquí tienes una alerta, 2 alertas o 3 alertas, y valdría la pena que hicieras clic aquí para poder ver qué alertas son las que tú tienes o que te está arrojando el sistema, y a su vez también cuál es la temperatura al día de hoy. Esta es la pantalla principal o la primera pantalla, la segunda pantalla después de que nos logueamos para poder ver la información de tu campo. Y nosotros nos vamos a programas que vamos a ir siguiendo de manera escalonada cada uno de los iconos que vienen en la parte superior. Ahora nos vamos a ir a programas. Si nosotros cliqueamos en programas, vamos a ver todos los programas que nosotros tenemos dados de alta en el sistema. Es decir, anteriormente yo solo podía tener 15 programas de riego. Ahora, como nosotros estamos trabajando en una nube, podemos tener ilimitados o podemos elaborar ilimitados programas de riego. Podemos tener 200, 300 programas de riego si nosotros queremos. No tenemos una limitante en cuanto a la elaboración de programas de riego dentro de la plataforma. Y todos estos programas yo los voy a ver listados dentro de esta pestaña, dentro o en esta pestaña. Si nosotros cliqueamos en cada uno de estos programas de riego o fertirriego, vamos a poder ver cierta información. Es decir, vemos en el primer círculo cuál es el nombre del programa y varios iconos para poder pararlo o darle play a ese programa. Al lado del programa vamos a ver un cuadrito que es verde, lo cual nos va a ayudar a nosotros a poder definir por medio de colorimetría qué tipo de programa estamos nosotros qué tipo de programa vamos a ejecutar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Después en la columna de la izquierda vemos ciertos iconos como auditoría, duplicar, deshabilitar y quitar o editar, lo cual nos va a permitir poder tener más control sobre cada uno de los programas de riego. Es decir, si soy un grower y quiero hacer una auditoría al programa, entonces yo cliqueo en ese icono de auditoría. ¿Para qué? Para que él se pueda dar cuenta de quién regó, cuándo regaron, quién fue la última persona que le dio play, cuánto duró, toda la información acerca de este programa de riego. Después duplicar para poder generar otro programa de riego igualito a este, pero donde yo pueda hacerle ciertas modificaciones, ya que si yo no quisiera trabajar tanto y quiero otro programa con unas características similares a este programa de riego, pues solamente lo duplico y hago los cambios necesarios que quiera hacer en este programa sin la necesidad de empezar desde cero. Después viene deshabilitar para poder deshabilitar el programa de riego y otro icono donde es quitar, eliminarlo, ya no verlo más en la lista que vimos hace unos momentos. Después tenemos un icono donde nos va a permitir editar el programa de riego, es decir, editar las generalidades del programa. La estructura de los programas de riego cuando nosotros los estamos viendo dentro de la plataforma
es qué voy a regar, cuándo voy a regar y dónde voy a regar. 3 pasos muy importantes para nosotros definir o elaborar un programa de riego. Si nosotros cliqueamos en editar en cuanto a qué voy a regar dentro del programa de riego que ya elaboramos, pues vamos nosotros a ver una pantalla como esta, donde vamos a tener en cuenta ciertas opciones en cuanto a la estrategia de riego, es decir, cómo voy a querer yo regar, si voy a querer regar por tiempo, por profundidad o por cantidad, cuántas horas quiero que dure mi riego, si quiero dosificar o no quiero dosificar, es decir, si quiero agregar fertilizantes o no quiero agregar fertilizantes, y después la aplicación de agua antes y después del fertilizante en dado caso de que yo haya elegido la opción de sí quiero fertilizar. Esta sería la primera ventana en cuanto a la estrategia de riego. ¿En qué voy a regar? ¿Cuándo voy a regar? Viene siendo entonces la planificación del programa de riego. Es decir, yo quiero que el riego empiece a partir de qué fecha o de esta fecha o de qué fecha a qué fecha. Si quiero que se riegue diario, si quiero que se riegue semanal, si quiero que el riego sea activado por algún sensor, no sé, un sensor de humedad o un sensor de tensión, ¿no? Después vemos los ciclos. Yo quiero que se ejecute dentro de esa fecha tantos días y de tantos días, cada día yo quiero que se ejecute tantas veces y el intervalo de tiempo entre las veces que quiero que el programa se ejecute los días que yo elegí dentro de ese día. Y por último, hasta cuándo quiero que se ejecute el programa de riego. Aquí es donde yo voy a colocar, si yo quiero regar en base a un sensor o parar el riego en base a un sensor, aquí es donde yo voy a desplegar una lista para poder definir qué sensor es el que va a estar trabajando o el que voy a estar trabajando. Después, ¿dónde voy a regar? Esta parte es muy importante porque aquí es donde nosotros hacemos la selección de válvulas según la disponibilidad de agua que nosotros tengamos en el proyecto. Es decir, nosotros anteriormente, cuando no teníamos un sistema como este, pues tenemos que hacer sumas, multiplicaciones y restas dependiendo del tipo de bomba y el flujo que nos brindaba esa bomba para poder seleccionar los turnos de riego, es decir, la agua disponible para poder abrir y cerrar válvulas en ciertos turnos de riego. En este ejemplo, si nosotros tenemos una capacidad de la bomba, como lo vemos en verde, de 300 metros cúbicos por hora, y yo voy a elegir M1 como primer turno, que ese nombre M1 es totalmente editable, si el primer turno se va a llamar, no sé, turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, aguacates 1, 2, 3, 4, y yo sé que ese turno tiene, no sé, 5 válvulas y el flujo total de las 5 válvulas es de 225, entonces de esos yo voy a elegir aquí las válvulas y esas válvulas que cada que yo elija una me va a ir restando la capacidad, se me va a ir restando de la capacidad total de la bomba, es decir, aquí ya me está, al momento que yo elija las válvulas, aquí ya me va a estar siendo la resta para poder definir correctamente las válvulas en cuanto a la disponibilidad de agua. Y no voy a correr el riesgo de brindar más agua donde no pueda y que se me queme la bomba. Pero eso es cuando nosotros ya vemos un programa de riego que ya está en el sistema. Si yo quisiera crear un programa nuevo, el asistente o la plataforma nos va a llevar de la mano, como lo vimos hace un momento, que también para editar un programa te lleva de la mano con simples ventanas, también para poder crear un programa de riego nuevo, vamos a tener un asistente donde nos va a apoyar a configurar el riego en 6 pasos simples.
y nosotros iniciamos este asistente, nos llevará a una pantalla para nosotros poder definir qué línea es la que queremos regar. La plataforma es un sistema o es una plataforma multilínea. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo manejar más de una línea principal. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si yo tengo una finca en donde esa finca solamente tengo una tubería principal con una bomba, pero esa tubería principal o la bomba se me daña, entonces yo tendría que esperar a la reparación de la línea o de la bomba para poder emitir un riego. En cambio, si yo tuviera una línea secundaria conectada en bypass a esta, yo puedo, con otra bomba, yo podría aquí elegir, ya que estas dos están conectadas al sistema, yo podría elegir cuál de las dos, simplemente en una lista desplegable, la elijo y entonces esa sería la línea responsable con la que yo trabajaría en la ejecución de mi riego. Si yo doy continuar, entonces me va a llevar por los 6 pasos importantes que vimos hace un momento, que es básico. En básico yo voy a elegir el programa, cómo se va a llamar el programa de riego. Después voy a elegir si es de alta prioridad o de baja prioridad. Y después voy a elegir el color que yo le voy a dar a ese programa de riego. La importancia de elegir un color para un programa de riego nos va a ayudar mucho al momento de que nosotros veamos la calendarización, ya que por medio de colorimetría es visualmente más fácil poder definir un riego de auxilio de un riego de las diferentes etapas fenológicas por la que está pasando el cultivo. Es decir, en rojo voy a poner un riego de auxilio y todos mis riegos de auxilio van a ser rojos. El riego de floración lo voy a poner en azul y todos los riegos de floraciones van a ser el azul. El riego de, no sé, de cuajado va a ser en verde o en amarillo y todos los riegos de cuajado los voy a poner en amarillo. Si voy a elegir un canal del equipo de dosificación en un riego, la aplicación de herbicidas, entonces lo voy a poner en, no sé, en otro tipo de color. Para eso me va a servir esta ventanita de colocarle colores a los programas de riego. Después viene un espacio para nosotros poder, o el usuario o el grower, poder colocar notas adicionales al programa de riego. Es decir, aquí tú puedes anotar ciertas indicaciones que quieres que se hagan al momento de este programa de riego o para qué fue creado este programa de riego. Después nos va a ir llevando, de una vez que creamos básicos, nos va a ir llegando por qué, dónde, cuándo, que son las ventanas que vimos hace unos momentos. ¿Qué voy a regar? Es decir, si voy a elegir regar para inyectar fertilizantes o solamente voy a inyectar agua si quiero agregar agua antes o después del fertilizante. Después, ¿dónde voy a regar? Que vimos la elección de las válvulas y de los túneles de riego. ¿Cuándo voy a regar? Que viene siendo la planificación y los activadores de riego. Y después nos va a llevar a una ventana de revisión para ver todo lo que nosotros le dijimos, que nosotros revisemos que todo lo que le dijimos es correcto y solamente darle OK para seguir adelante. Este tipo de colorimetría, al momento de que nosotros nos vamos a calendario, vamos a poder ver una pantalla como esta. Esta pantalla o este calendario y la colorimetría son todos los programas de riego que nosotros tenemos calendarizados en este mes. Si ustedes se fijan, tenemos el mes completo hasta el 31, hasta el martes 31, y aquí vemos diferentes programas de riego, pero también esos programas de riego los vemos por diferentes colores. ¿Qué quiere decir esto? Cada color es un programa diferente de riego que así los utilizó el grower para poder definir cada uno de ellos. Es decir, no sé, si ustedes se fijan, el primero en naranja, el que está en el lunes 2, pues es un riego de llenado y tenemos también riego de llenado el jueves. Tenemos un riego de amarre los viernes, ¿no? Y es de un color verde. Y así sucesivamente podemos nosotros calendarizar
y que nos sea más fácil por medio de la colorimetría visualizar qué tipo de programa estamos llevando. O para el encargado del cuarto de riego le sea más fácil poder ver qué es lo que está programado para ese día y que se cerciore de que se ejecute de la mejor manera. En este mismo calendario nosotros podemos ver en la columna superior derecha si lo queremos ver mensual, si lo queremos ver semanal o si lo queremos ver diario. Es decir, tenemos diferentes vistas para nosotros poder estar cerciorándonos de que lo que esté calendarizado esté bien y que se esté ejecutando de la mejor manera. Es decir, la planeación de riego y fertirriego. Ahora, si nosotros seguimos nuestro viaje y damos clic en mapa, nosotros vamos a poder ver una representación o vamos a tener una vista de la finca o de su finca en tiempo real en cuanto a los sectores de riego y los componentes de riego que nosotros quisimos colocarle en nuestro proyecto. Es decir, nosotros vamos a tener una vista satelital de su finca, el sistema. De ahí nosotros vamos a colorear y vamos a definir cuál es la superficie de su finca y vamos a empezar a definir los bloques de riego. Es decir, si ustedes se fijan, aquí tenemos nosotros diferentes bloques de riego coloreados en un verde o azul bajito. Después, vemos también cómo tenemos varios círculos con ciertos números dentro de ellos. Esos círculos quiere decir que en ese sector o en esa ubicación yo tengo dos elementos. Es decir, si nos vamos de arriba para abajo, yo veo que tengo una bolita con 2 y otra con 6, otra con 3, con 4 y con 8. Quiere decir que en esas ubicaciones yo tengo en la primera bolita 2 elementos, después 6 elementos, 3 elementos, 8 elementos y 4 elementos. Si nosotros quisiéramos ver esos elementos más de cerca, yo voy al mapa, le pico en el icono de más y entonces yo voy a poder ya ver los elementos de ese sector, cuántos son. Es decir, en el segmento donde nosotros estábamos, que es en esta es la vista más o menos del 4, de los primeros 3, 4 y 4, vamos a poder ver 3, 4 y 4, que son elementos hidráulicos que nosotros colocamos ahí. No solamente podemos colocar nosotros elementos hidráulicos para la visualización de los mismos dentro de este mapa, sino que nosotros también podemos colocar elementos ya sea como sensores o la ubicación de nuestros repetidores, de los NetRTU, o la ubicación del sistema de filtración, o la ubicación del sistema de dosificación, o la ubicación del NetMCU. Lo importante de poder manejar un sistema hidráulico desde la plataforma es que si nosotros damos clic, si ustedes se fijan, a cada uno de los elementos hidráulicos que tenemos dibujados en esta finca, vamos a poder ver toda la información de la válvula. Es decir, vamos a ver que son válvulas de riego y en la columna de la derecha vamos a poder ver qué nombre tiene esa válvula, a qué está conectada esa válvula, qué abre esa válvula, toda la información, cuál es el flujo de esa válvula. Y también, si se fijan hasta abajo, voy a poder ver, o tengo un cuadro donde dice test valve o prueba de válvula. Esto es bien importante porque si nosotros quisiéramos probar el diafragma de esa válvula hidráulica que nosotros tenemos en esa ubicación, que obviamente está lejos del cabezal, el sistema va a mandar una señal eléctrica pequeña para poder probar la apertura y cierre de esa válvula y nos puede decir que efectivamente está libre de mantenimiento y que está trabajando de correcta forma. Es una ventaja de poder tener esta información y de trabajar con un sistema como este. Que podemos nosotros hacer mantenimientos preventivos
con pruebas a cada una de nuestras válvulas en campo para poder definir a qué válvulas vamos a dar mantenimiento y a qué válvulas no les vamos a dar mantenimiento, aparte de salvaguardar el recurso, ya que cada fuga o cada que un diafragma no me está funcionando de correcta manera, pues desperdiciamos primero un líquido vital que es el agua y después el dinero, porque el agua lleva a su vez fertilizantes. Vamos pues a los bloques de riego. Si nosotros picamos aquí, vamos a ver que cada uno de lo que nosotros tenemos aquí, que habíamos comentado anteriormente, es un bloque de riego. Ese bloque de riego a nosotros en la columna de la derecha nos va a decir cuál es el nombre de ese bloque de riego, por qué válvula se está regando y cuál es el área de ese bloque de riego. Es decir, aquí estamos viendo un área de 1.21 hectáreas. Cada uno de los diferentes bloques de riego que nosotros tenemos en esta finca, pues pueden ser hectareajes iguales o hectareajes diferentes. Esto es muy importante para el productor porque el beneficio de poder ver, de poder controlar, de poder conocer el sistema hidráulico que tú tienes en tu campo, los bloques de riego, si se está regando o no se está regando, la estrategia de riego, los programas de riego, nos va a ayudar a poder tener una finca o a conocer un poquito más acerca del manejo, de cómo están llevando el manejo de nuestra finca. Vamos a picar aquí en el bloque de riego y nos va a dar información sobre este bloque de riego. Es decir, en la columna, otra vez igual, de la derecha, vamos a poder ver igual las mismas hectáreas, pero aquí hay un botón muy especial que es empezar temporada o start season. ¿Qué quiero decir? Imagínense que nosotros tenemos, toda esta es una finca de aguacate, pero no todos esos bloques de riego se implantaron al mismo tiempo o tenemos dos diferentes variedades de aguacate. Tenemos Hass, tenemos Méndez en este ejemplo y a su vez, como bien ustedes saben, pues tenemos 3 etapas, ¿no? Agregándole la loca. Si nosotros quisiéramos empezar una temporada, es decir, darle al sistema información para que el sistema lleve junto con nosotros un seguimiento en cuanto a etapa fenológica de la planta o del cultivo, se puede hacer. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se hace y para qué sirve. La plataforma nos va a ayudar a conocer también de manera visual si alguno de los sectores de riego de los cuales nosotros tenemos en esa finca se está regando en ese momento o no se está regando en este momento. Es decir, nosotros aquí en el ejemplo vemos una finca con 8 bloques de riego, de los cuales 2 se me han cambiado de color a un color verde y la válvula aparece destilando un color azul. Eso quiere decir que actualmente el sistema está irrigando estos 2 bloques de riego. A mí me ayuda para poder visualizar en tiempo real si se está regando, si se están regando los bloques de riego cuando se deben de regar, y obviamente al dueño para que sepa que su finca está siendo pues regada de manera correcta. Vamos al análisis. Esta parte es muy crucial y muy importante para el sistema, ya que en esta ventana nosotros vamos a poder pedirle al sistema informes o análisis de eventos de riego, de los ciclos de riego omitidos, de la acumulación de agua de la bomba,
del riego diario. Podemos ver también más a detalle si queremos reporte de la estación de filtrado, si queremos reporte de los canales de dosificación, si queremos reporte de los medidores de flujo, de la acumulación de los medidores de flujo, ¿no? El reporte de los 10 días o el forecast de la estación meteorológica de los 10 días, ¿no? Esto nos ayuda muchísimo para nosotros poder definir, es decir, un ejemplo, en los canales de dosificación, si la tasa de dosificación que yo estoy ejecutando es la correcta, y por otro lado, para saber si con esa información que yo estoy viendo no estoy teniendo un robo hormiga de fertilizante. Es decir, entre más conocimiento tenga de estos reportes que yo estoy brindando o que estoy recibiendo por parte del sistema y que estoy brindando a dirección, pues voy a tener un mejor control y por a su vez, pues voy a ejecutar de mejor manera los riegos. Recordemos siempre que la información es poder, y nosotros entre más información tengamos o entre más información nos brinden en cualquiera, en cualquier área, en cuanto ahora hablando del riego, pues nos va a ser de mucha utilidad para poder tomar mejores decisiones. Si yo quisiera ver los reportes dentro de esta plataforma, yo simplemente voy a cliquear en reportes. ¿En qué tipo de reporte quiero? En este caso yo cliqué en reportes de eventos de irrigación y primero me va a pedir que seleccione de qué línea. En un inicio platicábamos que podíamos tener diferentes líneas principales o ejecutar el riego desde diferentes líneas principales. En este caso me va a pedir qué línea es la que yo quiero manejar y el rango de fechas en los cuales yo quiero generar el reporte de los eventos de riego. Este me lo va a aventar al momento que yo le pongo generar. Se me va a generar el reporte aquí abajo y lo voy a ver en pantalla como nosotros lo estamos viendo en cuanto a la fecha, el tiempo, el programa, la válvula, cuál es el agua real, cuál es el agua esperada, la duración esperada, el flujo que se dio, el flujo esperado, si se completó correctamente o si no se completó correctamente el riego. Pero yo esta información la puedo exportar. En la columna, en la parte derecha de la pantalla, tengo un icono donde dice exportar. Y si yo le pico ahí, entonces se me va a habilitar o se me va a descargar esta información en Excel. Donde en Excel yo ya puedo tener más control o puedo hacer unas acotaciones o puedo manipular esta información para poder hacer gráficas también, para poder presentar el reporte ya sea impreso o presentar un reporte a dirección general. Vamos a ver un caso práctico en cuanto al cultivo de tomate dentro de esta aplicación de análisis. Cuando yo estoy viendo esta pestaña de análisis, la pestaña de análisis me funge como para poder yo generar reportes, ya sea como los vimos hace un momento de riego, canales de dosificación, elementos hidráulicos, pero también de qué es lo que está sucediendo en campo. Es decir, yo en campo veo que tengo sensores de medición de humedad. Entonces, en esta misma plataforma yo voy a poder ver cómo se me está comportando la humedad, en este caso en un cultivo de tomate, pudiendo diferenciar los ciclos, los turnos de riego. Si se fijan, el primer sensor, que es la línea roja, que es un sensor de porcentaje de humedad, que la tengo colocada a 10 centímetros de profundidad en la planta, en la zona radicular. Y el verde es la gráfica de otro sensor que yo tengo también en la misma zona radicular de esa planta, pero a 20 centímetros.
La gráfica es muy fácil de leer porque agronómicamente yo puedo estar viendo dónde estoy parado en cuanto a mi estrategia de riego y en base a estos sensores entonces poder definir si yo voy a optar por una estrategia de riego o ciclos de riego más cortos o ciclos de riego más largos. Esta información, esta vista, nosotros nos brinda más información para conocer en dónde estamos parados en cuanto a el manejo del riego y si la planta está aprovechando ese riego o no lo está aprovechando. Es decir, un ejemplo, si yo cuento con este tipo de sensores en campo y veo que un productor empieza a regar a las 6 de la mañana, pero en la gráfica yo me doy cuenta que la humedad no empieza a bajar a partir de las 7, 8 de la mañana, dependiendo de la región en donde se encuentre, pues veo que la planta no ha empezado a tomar el café, como así decimos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor el productor está empezando a regar antes. ¿Por qué? Porque así empezaba su papá y el papá del papá. Con la ayuda de la tecnología, entonces ahora se da cuenta que la planta no empieza a tomar su café sino hasta las 7 o 7 y media de la mañana. ¿Cómo se da cuenta? Por el comportamiento de la gráfica y porque la está revisando diario. Entonces él va a empezar su riego a las 7 y media o 7 de la mañana y entonces así va a conocer o a empezar a utilizar esta plataforma y sobre todo a salvaguardar recursos y dinero. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta cómo está utilizando esta tecnología para poder conocer el comportamiento de su planta. Aquí nosotros en la columna de la izquierda podemos ver que tenemos seleccionados estos dos sensores, por eso en la gráfica me está dando estos dos sensores, pero imagínense que a esta gráfica nosotros tenemos una estación meteorológica también conectada a la plataforma en su finca. Nosotros a esta gráfica de porcentaje de humedad de la planta queremos también agregarle una línea de radiación y evapotranspiración. Entonces, si yo le pico a que quiero agregar la radiación o la evapotranspiración aquí, se me van a juntar aquí mismo la gráfica de la radiación y de evapotranspiración, lo cual me va a servir a mí para darme más información y así poder definir todavía con mayor precisión mis eventos de riego o poder definir mi estrategia de riego de la mejor manera posible. ¿Esto para qué me sirve? ¿De qué me sirve tener los sensores conectados para que me den rápidamente una visión de qué es lo que está pasando y que la tenga dentro de la misma plataforma? Para tener un mejor conocimiento en cuanto de un paso a otro en la fenología de la planta, perdón. Por otro lado, tener un conocimiento del consumo del agua de la planta y por otro lado, conocer mi estrategia de riego. Y así, como lo dije hace unos momentos, más información, mejor manejo. Estas gráficas que vemos aquí, yo también, o los datos que me están brindando, yo también la puedo exportar. Si se fijan, en la parte superior de la imagen vemos el mismo icono que dice exportar. Esto yo lo voy a poder exportar también a diferentes plataformas, es decir, si la gráfica yo la quiero exportar a PowerPoint o a PDF, yo la voy a poder exportar aquí a las herramientas de Microsoft Office que yo tenga instaladas en la computadora. A su vez, esta información de las estrategias de riego, pues, o la toma de información que yo voy a ver en esta pantalla, la puedo ver reflejada en
la estrategia de riego en cuanto a los programas de riego que yo voy a dar y que voy a poder visualizar en mi calendario. Voy a tener toda esta información conjunta en una misma plataforma para poder tomar mejores decisiones, poder generar mis programas de riego dentro de la misma plataforma. ¿Y esto de qué me va a ayudar? En tiempo. El tiempo en que entre menos tiempo tarde en ejecutar la información que yo estoy recibiendo, pues va a ser beneficioso y esta tecnología la vamos a ver mostrada como resultados en el crecimiento de sus cultivos. Ahora, la adición de un medidor de flujo dentro de las plataformas, ya estamos trabajando en ella y la vamos a liberar muy pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que imagínense que nosotros también a esa plataforma, a esa gráfica, vamos nosotros a añadir un medidor de flujo que va directamente conectado a la regante, donde nos va a decir cuánto se regó y cómo y poder relacionar esos picos de flujo y de riego con la medición de la humedad para nosotros así tener todavía más información que nos vaya a permitir en la generación de una mejor estrategia de riego y fertirriego. Cuando nosotros platicamos, cuando yo les platicaba hace un momento que pudiéramos nosotros agregar un seguimiento en cuanto a etapas fenológicas en cada uno de los bloques de riego, estas etapas fenológicas nosotros las podemos ir siguiendo de la mano por medio del equipo. La ventaja que tiene esta herramienta es que nosotros, en cuanto al diseño de esta plataforma, hemos añadido modelos dinámicos de cultivo aquí, que quiere decir un modelo dinámico de cultivo no es más que información recopilada de la experiencia que tiene Netafim en cuanto al manejo de algún tipo de cultivo en la plataforma, la cual nos va a permitir proporcionar un seguimiento a su cultivo y nosotros brindarles recomendaciones de riego y fertirriego específicas para su cultivo. Cuando hablo de nosotros, hablamos en tercera persona, ya que nosotros, pues, o yo no vamos a tener acceso a esa información, ¿no? Solamente el sistema. ¿Cómo funciona este sistema? De la siguiente manera. Ustedes tienen un cultivo. En ese cultivo ustedes tienen, como lo vimos hace un momento, elementos de tanto hidráulicos como sensores hidráulicos de riego como medidores de flujo, pero también tienen sensores de monitoreo de porcentaje de humedad y también puede ser de temperatura o dendrómetros, etc. Y los vamos a tener conectados al NetRTU y el NetRTU, obviamente, como lo comentamos hace unos momentos, le van a compartir esa información al MCU. Toda esta información que los sensores y los medidores de flujo están recolectando del cultivo que ustedes tienen, la va a mandar, o de las estaciones meteorológicas, la va a mandar a su NetMCU. Ese NetMCU, cuando hablamos de que está conectado a la nube, porque puede estar conectado o no puede estar conectado, la ventaja de estar conectado y teniendo los modelos dinámicos de cultivo activos es que permitan recibir recomendaciones de riego y fertirriego en base a la información que está recibiendo el equipo de los sensores que ustedes tienen conectados en su campo. Todas estas recomendaciones de riego nosotros las tenemos cargadas en la nube. Y en la nube, en base a la información que están recopilando los sensores, simplemente esa información sube en la nube, se analiza y mediante unos protocolos o logaritmos de información se machea esa información y me la
me la regresa como recomendaciones de riego. Estas recomendaciones de riego yo las puedo seguir o puedo decidir seguirlas o puedo decidir no seguirlas o puedo decidir seguirlas al 50%. ¿Por qué? Porque no son recomendaciones en vivo que alguien te está dando, sino son simplemente nosotros pusimos toda la experiencia de un manejo que nosotros creemos conveniente en esa nube y los sensores que ustedes tienen en campo simplemente van a recopilar datos, la van a subir, la van a mandar al MCU, el MCU la va a subir a la nube y ahí es donde el sistema va a hacer un match con lo que nosotros hemos hecho en campo y les va a mandar una recomendación, les va a decir, oye, nosotros hicimos esto, pero tú lo estás haciendo de esta manera, nosotros te recomendamos agregar, si vas a pasar de esta etapa fenológica a esta, agregar 5 mililitros más de agua o 10 mililitros más de agua por hectárea. Y ya sería su decisión si siguen esas recomendaciones o no siguen estas recomendaciones. La importancia de estar trabajando en la nube es que cada que ustedes están recibiendo, que los sensores están recibiendo información y que ustedes ajustan mejor el riego, pues obviamente las recomendaciones se van a ir sesgando hasta que les brinden a ustedes recomendaciones ya más acertadas a lo que ustedes están regando o están a su estrategia de riego. Esto funciona muy bien para aquellos que van empezando o que requieran tener una luz más en cuanto a el camino del riego y del fertirriego de precisión. ¿Qué es lo que hace especial al momento de nosotros, al momento de ustedes estar teniendo acceso a estos modelos de cultivo? Lo que los hace especial es que estas soluciones no están conectadas al sistema hidráulico y no pueden procesar la retroalimentación del estado real del sistema. Es decir, NetBit o la plataforma, el MCU, está conectando al campo para poder tener en cuenta las limitaciones del sistema hidráulico, obtener la retroalimentación y lecturas en tiempo real de las actividades en cuanto al riego por medio de los elementos que vimos, hidráulicos, como los medidores de flujo, sino de las bombas, para que no se malinterprete. Y por otro lado, obtener las lecturas de la implementación de los programas de fertirriego. Esto es lo que hace especial, como lo platicamos. Esto no es nada más que lo que platiqué hace un momento. Las recomendaciones no son, o no estamos nosotros conectados en tiempo real recibiendo su información para decirles o brindarles una retroalimentación. No. Nosotros, o Netafim recabó la información agronómica, con un ejemplo del tomate, dentro de los últimos, desde que lleva viendo tomate, desde hace más de 25 años viendo tomate, la puso toda el expertise de los agrónomos, lo puso en esa nube, y ahí está. Están las recomendaciones que nosotros creemos prudentes para llevar una finca de tomate de la mejor manera. Ahora, esas están salvaguardadas ahí. Ahora, con la retroalimentación en cuanto a los sensores o sensores del porcentaje de humedad, los elementos, el medidor de flujo que está conectado directamente a la línea de riego en cuanto a las válvulas, ¿no? La estación meteorológica y esa información la manda a la nube. Allí es donde se va a hacer el análisis para hacer el match y entonces combinar esa información que se está recibiendo de su finca, a combinarla con la que tenemos nosotros en la nube y se pueda transformar en recomendaciones de riego de lo que Netafim ha hecho en los últimos años para tener una luz más en el camino en cuanto a la toma de decisiones. Sabemos que la toma de decisiones en campo pues es arriesgada, pero
a nadie le viene mal una luz más para saber qué habría hecho el Netafim en estas circunstancias en la cual se encuentra. Puede ser muy sesgada a muy mala, puede ser muy sesgada a muy buena. Todo depende de cuánto estemos utilizando estos modelos, ya que, como les comenté, se vuelve más robusta la información entre más información y más estemos utilizando esta plataforma o este tipo de recomendaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología cuando hablamos de los logaritmos y que esa información del análisis de metadatos que está en la nube, pues lo va haciendo un sistema más inteligente. Por lo tanto, va dándoles a ustedes mejores recomendaciones o sesgando ya la recomendación a mayor, pues a que ustedes tengan una mayor información de beneficio sesgada a su campo. Otras ventajas es esto que yo les comento, que el modelo se recalibra en tiempo real todos los días por medio de los logaritmos que están basados en la nube. Las características de aprendizaje automático, en cuanto más los use, más mejora la generación de las recomendaciones por medio de los mismos, y que la plataforma es un código abierto que puede obtener datos de fuentes de terceros. Con esto nos referimos a la integración de una estación meteorológica, la cual nos va a brindar datos, no sé, se me ocurre, temperatura del año, de donde está su finca, y ese dato lo va a analizar también para poderles dar las recomendaciones en cuanto a los tiempos de riego. Este modelo por sí solo pues no es mágico, necesita información que nosotros necesitamos brindarle información de nuestro cultivo y de nuestro campo para que nos pueda dar información más sesgada. ¿Qué nos va a pedir? Al momento de que nosotros requiramos hacer o empezar una temporada y queramos activar los modelos de cultivo, pues nos va a pedir información básica primero de las tipo de suelo, de las láminas de suelo. Es decir, nos va a pedir al primer metro tengo limo, al segundo tengo arena arcillosa, al segundo, a los 2 metros o a los 3 metros tengo arena, y así sucesivamente en los diferentes metros de profundidad que yo le quiera poner el tipo de suelo que tengo. Después me va a pedir el porcentaje de agua disponible. Después, si son aguacates, en este caso del ejemplo, me va a poner si tengo mulch cover, es decir, las hojas o el cover. Me va a pedir también qué tipo de sensores tengo. Si yo tengo sensores de ya sea tensiómetros, si tengo dendrómetros, si tengo sensores de porcentaje de humedad, ¿no? Si tengo sensores de hidráulicos conectados, es decir, un medidor de flujo conectado a la manguera, a la regante. Y después me va a pedir cómo quiero yo manejar esta información, si yo la quiero, o los modelos de cultivo, cómo la van a interpretar, si yo la quiero que la interprete por medio de porcentaje de agua disponible, o que me la dé por capacidad de campo, que los equipos estén trabajando en capacidad de campo. Y después me va a pedir las fechas de mi temporada, porque cada una puede estar, como lo vimos, cada bloque de riego puede estar plantado en diferente etapa. Y aquí en esta última pantalla, en la configuración de la temporada, yo voy a poder decir, bueno, las etapas fenológicas que yo tengo planeada es para en esta siembra es de enero a tal, es crecimiento, de aquí a acá es floración, de esta fecha a esta fecha es cuajado, de esta fecha es la fecha, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para poder llevar un mejor control, y entonces así yo pueda tener un seguimiento fenológico del cultivo, y también poder tener acceso a estas recomendaciones de riego y fertirriego a través de los modelos dinámicos de cultivo. Estos modelos dinámicos de cultivo por el momento no están disponibles, pero los vamos a tener muy pronto, liberándolos de manera parcial para ciertos tipos de cultivos. Es decir, vamos a empezar por un cultivo, no sé si aguacate, después los berries, después el arándano, después el tomate, después la fresa,
después la caña, después el maíz, etc. Tanto hasta donde llevamos ahorita, todo es funcional, simplemente en donde yo les estoy colocando espéralos muy pronto, quiere decir que no, el sistema no está habilitado para brindarme esa información. De ahí en más, todo lo que hemos visto es totalmente funcional y las herramientas pues totalmente funcionales para poder brindarles a ustedes un mejor manejo de su campo y sobre todo conocimiento de qué es lo que está pasando en él. Por último, hablar de los beneficios y cuál viene siendo la propuesta de NetBeat para todos ustedes. Hasta donde nosotros hemos visto, el tener los 4 pilares dentro de la agricultura en una sola plataforma, pues es verdaderamente la integración en tiempo real del monitoreo, el análisis, el control y la dosificación, que son los 4 pilares, en una plataforma todo en uno, que es esta. Vimos esta plataforma NetBeat, podemos tener toda esta información en una sola. La segunda es la información agronómica que nosotros tenemos almacenada en esa nube y que pueden ustedes utilizarla sin tener que estar llamando a un agrónomo o estar pagando una asesoría agronómica, ya que pues los 50 años de experiencia en cuanto al manejo de cierto tipo de cultivos, pues los vamos a tener en esos logaritmos de análisis, ¿no? La tecnología en la nube, pues es que todo nuestro software pues está basado en ya tecnología en cloud, como ahora, que todo lo que viene siendo tecnología 4.0, de hecho, ahora en esta nueva era de confinamiento, creo que nos estemos acercando a la tecnología 5.0, ¿no? Pues nos permite la integración de ciertos, o nos va a permitir la integración de otro tipo de elementos, es decir, como estaciones meteorológicas. Y también cuando nosotros hablamos de una tecnología en la nube, les permite a ustedes estar recibiendo toda la información, todas las actualizaciones y toda la seguridad en ella. En cuanto a seguridad, todos utilizamos smartphone, toda nuestra seguridad está basada en esa nube, no tenemos, siéntanse seguros, vamos a tener la información en la nube, está totalmente encriptada esa información. En México solamente hay 2 tipos de nubes muy importantes, una es el cloud de Apple y la otra es Amazon Web Services, que es una plataforma de almacenamiento y análisis de datos y metadatos, en donde se encuentra pues la mayor parte de información, me podría decir, del mundo, ¿no? Después esto, pues si ustedes se fijaron, la interfaz es muy simple o intuitiva, es fácil de usar, nos lleva por diferentes tipos de pasos para poder conocer mejor el programa o sus plataformas, y esto nos brinda a nosotros como dueños o como gerentes de un cuarto de riego la capacitación, que es muy importante, el saber que viene un operador de campo que va a operar esta tecnología y que va a ser fácil para él porque él nada más tiene que seguir simples pasos para poder ejecutar un riego, al grower para poder ver de manera remota si tenemos varias fincas para poder estar haciendo los programas de riego desde la oficina, que su trabajo de oficina sea más fácil, que cuando él tenga que ir a campo, las indicaciones que tenga que dar sean aún más fácil porque todos están trabajando en la misma plataforma, por medio de la colorimetría, más fácil darle indicación a los pues a la gente que se encuentra dentro de la finca. Y por otro lado,
que esta solución es pues modular y adecuada para todo tipo de fincas, ¿no? Desde una finca de 1 a 3 hectáreas hasta 50, 100, 200, 400 hectáreas, ¿no? Es sumamente versátil, es sumamente práctica, y para mí el tener la integración de estos 4 pilares y la experiencia que yo tengo manejando tecnología en la agricultura, el tenerlos en una sola plataforma, el poder obtener información de ellos, pues es sumamente innovador y sumamente importante. Y recuerden que entre más información yo tenga, pues mejores beneficios hay para todos. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. No sin antes invitarlos a que por favor se conecten o visiten nuestra página de Netafim, donde podrán descargar información como catálogos de cada uno de los productos que vimos ahorita, así como también productos de riego y fertirriego, de filtración o de la gama de productos que Netafim maneja, no solamente de tecnología como la que acabamos de ver en este webinar o en esta presentación. Ahí ustedes podrán encontrar información relevante y sobre todo la descarga de manuales de operación y fichas técnicas de todos nuestros productos. Por favor, ahí abajo está nuestra página de internet. Los invito a que le den clic y a descargar y leer parte de lo que tenemos ahí. Voy a contestar unas preguntas de las cuales nos están llegando. Dice, ¿puedo utilizar paneles solares como fuente de energía? La respuesta es sí. Sí puedes utilizar paneles solares para la energía de tanto tu NetMCU como de tu NetRTU. Estos paneles no puedes conectar cualquier panel solar. Nosotros tenemos números de parte para poder, que nosotros vendemos para que puedas conectar los paneles solares. Y si tú los quieres comprar por tu cuenta, pues tendrías que acercarte con nosotros para poder pasarte la ficha técnica y las características técnicas y de operación de ese panel solar. Y bueno, y si tu proveedor cuenta con esa o cumple con esos requerimientos, pues adelante, lo puedes comprar. Dice, ¿cuáles estaciones meteorológicas son compatibles con la plataforma? Únicamente y por ahora el modelo Davis Vantage Pro 2. Dice, ¿la estación meteorológica y los accesorios de medición y o sensores también los suministra Netafim? Sí, correcto. ¿Qué material voy a compartir? ¿Qué material van a compartir después del curso de hoy? Por favor, déjenos, es una pregunta muy importante, por favor, yo los invito a que me dejen su correo electrónico dentro del chat y a los correos electrónicos que me lleguen o que dejen ustedes dentro de ese chat, yo les voy a compartir todas las fichas técnicas y manuales de operación que vimos en este curso. ¿Qué válvulas hidráulicas pueden ser activadas por este tipo de sensores? Actualmente pueden ser pues de varias marcas. Nosotros recomendamos 2, pueden ser Dorot o Vermat. Sí, tienen que tener pilotos y obviamente que tengan solenoides, que no es más que un dispositivo que convierte la señal de eléctrica a hidráulica para que puedan ser activadas por el sensor. ¿Qué rango de distancias puedo ubicar el RTU o sensores, kilómetros? Excelente pregunta. La distancia en vista directa desde el NetRTU al NetMCU son 3 kilómetros. Próximamente vamos a trabajar con repetidores de señal, los cuales pueden extender la señal hasta en un radio de 10 kilómetros, pero hoy por hoy tenemos un rango de 3 kilómetros vista libre desde el NetMCU al NetRTU. Dice, ¿la mezcladora, bomba y válvula se activan de forma automática de acuerdo a la información de los sensores? Sí.
Si nosotros definimos un sensor para que en base, mejor, si nosotros definimos umbrales, es decir, yo en mi gráfica, como la vi ahorita en la plataforma, vimos las dos gráficas de 10 centímetros y de 20 centímetros. Si yo le coloco umbrales, es decir, dónde está mi capacidad de campo, cuál es el nivel de saturación y cuál es el nivel de saturación y cuál es el nivel o la etapa de agotamiento, yo entonces ahora en base a esos umbrales que definí, yo puedo configurar el sistema para que pueda ser activado por un sensor. En cuanto ese sensor me detecte que estoy en una etapa de agotamiento, pues entonces, como la pregunta bien lo dice, se pueda encender la bomba y por tanto puede encender la booster y pueden encender los canales de dosificación y se me pueda, que pueda empezar el riego, ¿no? Dice, para cultivo en sustrato se tiene accesorio o centol para medición de drenaje. Sí, sí tenemos un accesorio, tenemos dos de hecho. Tenemos un sistema que se llama Dream Vision. Estamos nosotros en contubernio con la empresa de Pascal en cuanto a un sistema de medición de drenaje. Quien quiera información, por favor, por aparte, envíenme en ese correo que necesitan información de la plataforma de drenaje. Yo con muchísimo gusto se las hago llegar. Buenas tardes. ¿El sistema es factible implementarlo en jardinería? Qué buena pregunta. La verdad es que no. Está pensado más en un riego, en riegos agrícolas. Para jardinería, yo creo que lo más accesible que podrías encontrar sería, y de buena calidad, sería de nuestros amigos de Rainbird. No una plataforma de este tipo para utilizarlo en la jardinería. Aunque bien pudieras en otra gama de no esta tecnología, pero en las diferentes gamas de productos de Netafim, en este caso las mangueras, las regantes o mangueras de riego, tenemos algunas que sí las pudieras utilizar en jardinería o algunos goteros que también pudieras, o piquetas que también pudieras utilizar en la jardinería. No hay más preguntas. Espero haber contestado todas sus preguntas por el chat. No me queda nada más que despedirme, deseándoles a todos una muy bonita tarde y que por favor cuídense, manténganse en casa, salvaguárdense. Nosotros también estamos en casa, la operación sigue, por favor no tengan dudas en que nuestra operación sigue. Todos los empleados de Netafim estamos trabajando desde nuestros hogares, pero estamos dando seguimiento a y respuesta a todas sus necesidades. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Héctor Kelly, responsable de la automatización y de nuevas tecnologías dentro de Netafim México. Les mando un abrazo, chao.